El pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blancas al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, es la fuente que limpiará tu sed, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Gracias. Y el hermano lo pregunta, pero nosotros podemos afirmarlo. El Señor nos limpió a nosotros, nos justificó por medio de su sangre. Amén. Y limpió nuestras conciencias, dice, de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y eso es maravilloso, hermano. Amén. Eso es lo que en cierta manera también nos trae al culto. La gratitud de haber sido salvado cuando no lo merecíamos. El Señor nos miró y nos amó y dice que por causa de eso Él le entregó su vida por nosotros. Amén. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Señor, bendiga a los hermanos que nos escuchan por Facebook y a los hermanos que no pudieron llegar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que el Señor los ayude a llegar en este momento. Y es su voluntad, que es su voluntad, porque la voluntad de Dios es que podamos congregar. Amén. Así que el Señor bendiga a los hermanos, que el Señor bendiga los lugares donde se escucha esta palabra, para que los hermanos que la escuchan puedan ser alumbrados en los ojos de su entendimiento, a fin de que puedan gozar, porque la gracia vino para traernos libertad, pero también para que podamos gozar de la libertad a la que fuimos llamados. Gracias le damos al Señor. Siempre lo aclaramos como lo aclaró el apóstol Pablo, ¿no? No como ocasión para la carne. Sí. No tenemos libertad como ocasión para la carne, sino para poder servir y poder llevar a cabo el propósito de Dios. Amén. Amén, hermano. Vamos a... No sé si usted ha traído alguna petición en esta mañana. Yo pido oración por la hermana Juanita, hermanos. Amén. Ya hemos orado por ella y ahora su hijo estuvo la semana pasada, quedó dormido y no se despertaba. Estuvo como 3 días y no se despertó, estuvo internado. Y bueno, oramos nosotros, oraron muchos hermanos por esta situación y ahora se despertó. Pero pido oración por la hermana en especial manera, ¿no? Que el Señor use los instrumentos escogidos para la vida de la hermana, ¿amén? Amén. Para que el Señor pueda hacer una obra en la vida de la hermana, ¿amén? Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Que el Señor haga su obra, hermano. Amén. No sé si hay una otra petición. Vamos a orar. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Agradecidos, Señor, de saber de que tú nos escuchas,
y de que podemos entrar, Señor, confiadamente delante del trono de la gracia, Señor, para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice a los hermanos que no están, Señor, ayúdalos a llegar en esta hora, si es tu voluntad, Señor, para que puedan gozarse juntamente con nosotros, para que puedan ser edificados, Señor, por tu palabra. Amén. También, Señor, bendice a aquellos hermanos que nos escuchan por Facebook, que la palabra pueda correr, Señor, pueda ser glorificada a través de la transformación que produce, Señor, en la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Amén. También te pedimos por la vida de nuestra hermana Juanita, Señor, por su hijo. Señor, que tú estés interviniendo, Señor, allí, para que también, Señor, se pueda ver tu poder, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que por mano del apóstol Pablo y de aquellos que estaban con él, Señor, eran hechos prodigios, milagros y diversas maravillas, Señor, Amén. y dando testimonio, Señor, de la gracia de Dios que era predicada a través del apóstol, Señor. Amén. Y tú no has cambiado, Señor, tú Amén, sigues siendo el mismo y tú lo haces aún hoy, Señor, Amado, para dar testimonio de tu gracia, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. No sé si algún hermano ha traído algo para compartir. Siéntase en libertad. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que llegamos hoy. Gloria a El Dios. Señor nos acompañó. Veníamos escuchando una alabanza y decía, me amaste cuando yo te hacía daño, decía, ¿no? Y así es el amor del Señor, ¿no? Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Él nos Aleluya, amó. gloria a Dios. Gloria al Señor. A veces pienso, Gracias, si Señor. aunque haya habido una sola persona, hubiera muerto el Señor. Sí. No, gloria a Dios, ¿no? Y poder ver lo que Él murió por mí, murió por todos, pero murió por nosotros, ¿no? Por mí, por cada uno, ¿no? Gracias al Señor por Gracias, eso. Señor. Gloria a Y no Dios. solamente eso, ¿no? Como hablaba la palabra ayer acá en Hechos 23:11. Voy a compartir allí. Dice 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿No? Y hablaba, ¿no?, la palabra noche, y decía que en los momentos más oscuros, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, por eso habla de la noche, ¿no? El Señor estaba con Pablo. Y eso nos da tanto gozo, ¿no? Porque así como estuvo con Pablo, está con nosotros también, ¿no? Amén. El Señor no cambia, el Señor sigue siendo el mismo, ¿no? Como dice en hebreo, ¿no? Que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y cuando nosotros estamos en esas dificultades, a veces son dificultades tan pequeñitas, ¿no? Que parecen para nosotros grandes, ¿no? Después que pasan nos damos cuenta que es algo muy pequeño, ¿no? Pero aún en esas pequeñas cosas, cuando el Señor ve que estamos en ese momento, ¿no? Y nosotros estamos en comunión con Él o estamos dándole lugar a Él, entonces Él aparece y resuelve todos nuestros conflictos. A veces ni nos damos cuenta en qué momento lo hace, porque a veces estamos desganados, desanimados, pero el Señor sabe la intención de nuestro corazón de que queremos servirle, de que deseamos, anhelamos estar en comunión con Él, ¿no? Y entonces Él vuelve a estar en comunión, no vuelve, sino hace que nosotros volvamos a estar en comunión con Él, ¿no? Y ni cuenta nos damos en qué momento lo hizo, ¿no? Le doy gracias al Señor por eso, así como estuvo con el apóstol Pablo, el Señor sigue estando en este tiempo también, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor, amén, por este día que Él ha preparado, amén. Amén. Gracias le damos al Señor por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, amén. Amén, gloria a Gracias Dios. porque Él nos justificó delante del Padre, amén. Aleluya. Gracias le damos al Señor, como decía la hermana, estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida, amén. Gracias le damos al Señor por eso, amén. Y pensaba estos días en lo que decía la hermana, ¿no? Que Él nos amó cuando nosotros le hacíamos daño, ¿no? Y eso es tan importante poder entenderlo, porque cuando a Él lo estaban crucificando, lo habían azotado, hicieron de su cuerpo una llaga, amén, una llaga, porque así dice su palabra, que por su llaga nosotros fuimos sanados.
lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Y sin embargo él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Él los perdonó, lo estaban haciendo daño y él los estaba perdonando. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús también en vosotros. Ahí se dificulta un poco la cosa. Amén. Es hermoso saber que el Señor nos amó cuando le hacíamos daño. Pero el apóstol Pablo dice que tiene que haber el mismo sentir en nosotros. ¿Cómo será eso? Amén. Descubrir lo que se siente, amar a alguien que te hace daño. Amén. Y el Señor le dijo a sus discípulos, dice que tenía que amar a sus enemigos. Creo que el Señor fue, ¿no? Y si tenemos que amar a los enemigos, si fue la orden para Israel, ¿no? Y nosotros, que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Amén. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice. Y tenemos que hacer el bien a todos los hombres y mayormente a los de la fe, dice, ¿no? Así que esto es para descubrir, amén. Él nos amó cuando nosotros le hacíamos daño, pero haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Amén. Y gracias le damos al Señor por esto, ¿no? Bueno, no voy a seguir porque tengo para decir, pero a veces, como decía el hermano, un hermano que tenemos, el hermano Copley, cuando estudia el libro de Josué, está los 5 orgullos en el hombre, ¿no? Los 5 formas de orgullo. Y uno de esos orgullos es el orgullo de raza. Amén. Y el orgullo de raza es que yo me siento identificado con todo lo que es mío, ¿no? Con mi madre porque mi madre hizo esto, con mi padre porque hizo esto, con mis hermanos porque hicieron esto, pero cuando tengo al otro enfrente, ya no me siento identificado con eso, ¿no? Ya no es un orgullo para mí ver al que tengo enfrente, ¿no? Porque tengo el orgullo de raza reinando en mí. Pero gracias al Señor que todo eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Amén, amados hermanos. Amén. Qué hermoso es saber que Él nos amó cuando nosotros le hacíamos daño. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Él nos amó estando nosotros muertos en delito y en pecado. Y dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué maravilloso. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias. Qué maravilloso todo esto que vamos hablando y vamos viendo, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, las cosas del Señor. Y cuando experimentamos esto, y cuando vamos creciendo. Gracias. Hablábamos con el pastor el otro día y lo venimos hablando hace ya un tiempo atrás. Y ayer hablábamos con mi esposa acerca del crecimiento. Dice, el crecimiento lo da Dios. Y Pablo dice ahí en el 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11, viene hablando del amor el apóstol Pablo ahí en el capítulo 13, ¿no? Él dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, pero lo tenía, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, como decía nuestra hermana, ¿no? Lo tenemos. Ahora tiene que ir en desarrollo ese amor. ¿Cómo va en desarrollo? Cuando le damos lugar en la vida práctica. Le damos lugar a ese amor, a la vida de Dios, y entonces vamos experimentando cosas que antes no experimentábamos. Pero hay algo allí, hay algo crucial ahí. ¿Y qué es? El crecimiento. El crecimiento. Y entonces, porque Pablo empieza hablando de estas cosas, habla del amor. Él después dice, habla de la profecía, habla de las lenguas, dice, pero Pablo dice, pero yo enseño un camino más excelente, dice. Y habla del amor, el apóstol Pablo. Y sabemos que el amor es la vida de Dios expresada a través de nosotros en beneficio de nuestros hermanos. Y después en beneficio de aquellos que no conocen al Señor. Y en los últimos pasajes de este capítulo 13,
el apóstol Pablo escribe a los corintios. Fíjese, a los corintios le escribe en la primera carta. Los corintios eran hermanos niños. Ahora, ¿está mal ser niño? No, no está mal ser niño. Nosotros en nuestra vida natural tenemos una etapa de niñez. Lo que está mal es que seamos niños en toda la vida. Pablo le dice, sé pues niño en la malicia, le dice a los hermanos. Ahí sí tenemos que ser niños, ¿vio? Tontos, ¿vio? A veces viene un chiste con doble intención y nosotros somos tontos. Lo dejamos pasar, ¿vio? Ahí tenemos que ser niños, no tenemos que ser tan avivados, ¿vio? Como el mundo. El mundo, ya entendí lo que quiso decir, dice. Y se prende en esas cosas, y es arrastrado en esas cosas. Pero el apóstol Pablo, trayendo la enseñanza que le dio el Señor Jesucristo para la iglesia, dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, dice. ¿Vio? Y yo pensaba todo eso y claro, porque veníamos hablando con el pastor, ¿no? De que cuando uno es niño necesita actividades para entretenerse. Y claro, yo pensaba, ¿no? Y le decía a mi esposa, claro, ahora puedo entender, porque a mí me pasó. ¿Cuál fue mi proceder en los primeros pasos de cristianismo? Y bueno, yo le decía, pastor, para lo que me necesite, ahí me tiene. Entonces, y bueno, hay que ir a visitar a un hermano. Hay que ir a la radio. Hay que ir a... Entonces yo me mantenía ocupado en esas cosas. Y en mi comunión con el Señor, primeramente, ¿no? Entonces no le daba lugar a lo otro, que podía afectar mi crecimiento. Ahora, después cuando nosotros vamos creciendo, ya hay muchas actividades que vamos dejando. No porque ya no queremos hacerlas, sino porque estamos siendo capacitados para otras cosas más importantes como es la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios, que eran niños, y él le habla en base a su experiencia, ¿no? Y entonces dice, en el versículo 9, para poder entender un poquito el contexto, dice, porque en parte conocemos, dice, y en parte profetizamos, mas cuando entonces se acabará lo que es en parte, dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿vio? Tenía actitudes de niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿vio? Juzgaba como niño, ¿y cómo será que? Y él dice, el hombre natural juzga, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El niño está ahí, ¿vio? Siempre buscándole la vuelta a todo, ¿vio? Y siempre hay cosas para corregir en el niño. ¿Por qué? Porque es niño, tiene que crecer. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Vio? Entonces vemos la importancia del crecimiento en cuanto a las cosas del Señor. Una vez un pastor le llamó la atención al hermano porque para él todo era chiste. ¿Vio? Él escuchaba cualquier cosa y ya era un chiste. Y el pastor le dice al hermano, dice, ¿hasta cuándo vas a ser chistoso? ¿Hasta cuándo vas a tomar a chiste todo lo que vos escuchás? Y el hermano entendió, ¿vio? De que hay un crecimiento, de que no toda la vida podemos ser niños, ¿vio? Tenemos que crecer, ¿por qué? Porque hay una edificación y un niño no puede edificar. Dele a un niño a usted una cuchara y un balde de albañil, ya no va a poder edificar la casa. Pero el hombre crecido, maduro y desarrollado, sí. Por eso tenemos necesidad de crecer, de que la vida de Dios crezca en nosotros. Y Pablo dice, para terminar, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos. Eso no le da a algunos nada más. Eso no le da a los pastores nada más. No le da a los evangelistas nada más. Eso le da a todos. Poder crecer. Después sí, ubica a cada uno en su lugar con la virtud que el Señor le dio para la edificación. Pero crecer, todos estamos capacitados para crecer. Porque todos tenemos la vida de Dios. Y todos recibimos el mismo alimento que nos puede nutrir, que puede nutrir esa vida y puede crecer en nosotros. ¿Vio? Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. Pensaba como niño. ¿Vio? Pero cuando fui hombre, ya dejé lo que era de niño. Y eso nosotros vemos, en lo natural también vemos. Cuando nosotros ya crecemos, ya estamos capacitados para otras cosas, ya lo que nosotros decíamos cuando éramos jóvenes o éramos niños, ya no nos sirve, porque eso era una etapa. Ahora vamos, como dice el apóstol Pablo, vamos hacia adelante, a la perfección. Que el Señor le pueda bendecir, hermano, que te pueda entender. ¿Estar mal ser niño? No. Lo que está mal es ser niño toda la vida.
Porque entonces eso demuestra que no estamos capacitados todavía, que sí estamos capacitados, pero que nosotros no descubrimos la capacidad que tenemos para poder ser parte de la edificación. Que el Señor le bendiga, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor y voy a levantar la ofrenda. Amén, amén. El pastor va a seguir con él. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro para levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Muy lindo lo que se habló, ¿no? Amén. Lo que escuchamos siempre es hermoso escuchar a los hermanos. Y cuando habla del niño ahí, de que el niño es, que tenemos que ser niños para la malicia, habla de que tenemos que ser inocentes, Amén. ¿no? Inocente, es decir, que no nos damos cuenta. Un niño no se da cuenta, capaz que hace algo mal, pero no se da cuenta. Y bueno, nosotros tenemos que ser igual para la malicia. Amén. Gracias. Gloria a Gracias Dios. le damos al Señor. El 22, hermano. Hoy puedo contemplar lo que has hecho en mí, Que mi suerte en mi pecado amaste tú. Pude creer en ti, pues me has dado la fe. Ese don tan hermoso que por gracia soy salvo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su amor para con nosotros, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su amor para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, de saber de que tú eres aquel que nos sostiene, Sí, Señor. Amén. Señor. Señor, nos sostiene por medio de tu gracia, por medio de tu vida, Señor, por medio, Señor, del alimento espiritual que tú nos das, Señor, a través de aquello que tú constituyes, pero también nos sostiene, Señor, a través, Señor, de todo aquello que tenemos necesidad. Señor, proveyéndonos un trabajo, Señor, proveyéndonos todas las cosas. Señor, y de esa manera los hermanos, Señor, vienen y declaran la fe de que tú eres nuestro proveedor cuando ofrendamos, Señor. Gracias te damos por eso. Bendice, Señor, la vida de los hermanos, bendice su economía, Señor, y también bendice, Señor, la iglesia, para que la iglesia también pueda ser próspera, a fin de que la gracia pueda correr por todos lados, Señor, porque necesitamos también la prosperidad en la iglesia para ellos, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo en esta hora, Señor, y úsalo para que podamos ser edificados, Señor, como lo hemos sido hasta ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Vamos a seguir con nuestra meditación en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo 24. Amén. Nos faltan 4 capítulos, creo. A ver. Sí, 4 capítulos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar con la meditación. Saludo a todos los hermanos que nos ven por Facebook. Gloria a Dios. Seguramente que son hermanos que ya han gustado la palabra de la gracia y siempre están escuchando. Vamos a leer en el capítulo 24, versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos
y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Siempre el número 5 habla de la gracia. Sabemos eso porque tenemos los 5 ministerios también, ¿no? Pero acá en este caso, después de 5 días, dice que Ananías, con algunos de los ancianos, Ananías era, ¿quién era? El sumo sacerdote. Claro, sí, porque lo leímos en el capítulo 22. Sí. ¿Se acuerdan, no? No era el Ananías que fue a orar por el apóstol Pablo, No, sí. sino que era otro Ananías. Con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y bueno, y fueron delante del gobernador contra el apóstol Pablo. Acá no era contra Pablo, sino que era en contra del Señor, porque Pablo era un siervo del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de los siervos de Dios, no vamos en contra de los siervos de Dios, sino que vamos en contra del Señor mismo. Porque los siervos de Dios son puestos por el Señor. Y entonces nosotros estamos peleando contra Dios, sin saberlo. Estamos contradiciendo a Dios, por así decirlo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado contra quién nos levantamos, ¿no? Pero hoy ya ha perdido ese temor. Hoy los hermanos se levantan contra los siervos de Dios como si se levantaran contra un familiar enojado, contra un amigo, ¿no? Pero es el siervo de Dios. Y el levantamiento era porque Pablo predicaba el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él decía que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el ungido, que Jesucristo era la promesa que se había hecho a los padres, ¿no? El cumplimiento de las promesas, y todo eso decía el apóstol Pablo, y bueno, y se levantaron en contra. Ahora tenemos que ver este Tértulo. Parece que era un hombre orador. Estamos en Hechos capítulo, vamos a ver en mi Biblia que dice, un orador. Porque a veces tenemos un concepto de una palabra que no tiene nada que ver. Un orador es un hombre, para mí, es un hombre que habla, ¿no? que comunica. Y acá en el antiguo, en mi versión, podríamos traducir a Tértulo como el acusador, digamos, ¿no? Porque dice en el versículo más abajo, dice que él comenzó a acusar, ¿no? Y sabemos que él representa a un amigo, no, a un enemigo nuestro, que no lo queremos nombrar, pero dice que él es acusador de los hermanos. Entonces, cuando nosotros acusamos a un hermano, estamos nos identificando con el enemigo, porque el enemigo, el diablo, él es el que acusa a los hermanos delante de Dios. ¿Vio? Entonces, este Tértulo representa a un servidor de Satanás. ¿Pero cómo? Si él venía con el sumo sacerdote y los ancianos. Es como que Tértulo representaba a los ancianos y al sumo sacerdote. Él hablaba por ellos. Quiere decir que lo que eran siervos del diablo no solamente era Tértulo, sino que eran los ancianos, y aún el sumo sacerdote era servidor de Satanás. Y entonces la mente nos lleva, y Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo, dice. Ahí creo que en el Mateo capítulo 23 o capítulo 24 de Mateo, no, dice, nuestro padre es Abraham, no, le dice, Abraham no, porque si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham haríais, pero ustedes hacen las obras del diablo.
¿Y qué hace el diablo? Acusa a los hermanos. Entonces cuando nosotros acusamos a un hermano, porque nosotros no estamos para acusar a nadie, ¿no? Siempre estamos para defender a los hermanos, no para ayudar a los hermanos, no para acusarlos. Aunque nosotros sepamos, nosotros siempre estamos para ayudarlos. Pero este Tórtulo, a ver acá en el versículo 1 de mi Biblia, dice, un cierto Tórtulo, orador también dice, y la misma palabra usa, pero la podemos descifrar en el versículo 2 a la palabra orador porque dice acusador. Él era un acusador. Y ahí se identifica con Satanás. Y también el sumo sacerdote y los ancianos, ellos estaban en contra de Dios, miren. Y eso que eran sacerdotes. Pero ellos a esta altura de este capítulo ya, Dios ya no estaba en el templo. Ya los sacerdotes del Antiguo Testamento, los ancianos del Antiguo Testamento, eso fue dejado atrás. Y Dios hizo un nuevo pacto, ¿no? Ya con el mundo entero, que todo aquel que creyera en Jesucristo sería salvo. Amén, y Él sería su Hijo y Él sería su Dios. Es decir, que Dios iba a ser Dios de aquellos que creían en Jesucristo. Y los judíos no creían en Jesucristo, no lo recibieron como Salvador, como Mesías, entonces se hicieron enemigos de Dios. Por eso Dios los dejó. Por eso muchos dirán, yo soy cristiano, ¿no? Yo soy cristiano, pero los hechos lo delatan. Porque creo que hay un pasaje en la Biblia donde dice que por tu fruto seréis conocidos. Por lo que uno manifiesta. Entonces Dios nos conoce por lo que nosotros somos, ciertamente, pero nosotros no sabemos qué hay en el corazón de la persona, así como no sabemos qué tipo de planta es hasta que nos da el fruto. Y entonces, ahora que da el fruto, había sido un manzano, mira. Yo pensé que era una ciruela. Bueno, y entonces por el fruto lo conoceréis. Y acá podríamos decir que ellos estaban dando un fruto amargo, un fruto que no provenía de Dios, que no tenían la vida de Dios en ellos, ¿no? Que no habían tenido el nuevo nacimiento, no estas personas, porque si hubieran tenido el nuevo nacimiento, el fruto sería Cristo y nunca acusarían a otra persona, ¿no? Sino que por el contrario, la ayudarían a esa persona, ¿no? Si es que es una persona que cayó en un error, la ayudarían y la levantarían. ¿Se entiende, no? Fíjese en un versículo cuánto hay que sacar ahí. Y cuando fue llamado Pablo, Tértulo, comenzó a acusarle diciendo, 2 puntos ahí, ¿no? Tenemos que mirar, cuando leemos la Biblia tenemos que leer las comas, los puntos, punto y coma, los acentos, todo eso tenemos que ver con detención. Como debido a ti gozamos, no sé si se está refiriendo al gobernador, ¿no? Como debido a ti, ahí está usando la lisonja, la adulación, está usando él. ¿Vio cómo son ellos son religiosos, son así. ¿Vio? Comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Y lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y yo creo que era una mentira más grande que una casa, porque ellos odiaban a los romanos, ¿no? Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, ¿vio? Una plaga es algo, creo que hay otra expresión en la Biblia 1099, estamos en el versículo 3.
siempre... En el 5. ¿En el 5? Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, una pestilencia, ¿vio? Es como una enfermedad que va eliminando las vidas, la vida misma, que todo se deshace, que cuando viene esa enfermedad, viene la muerte, viene el problema más grande. Y así lo trataban a Pablo, como una pestilencia, como algo que producía muerte, muerte, muerte y muerte. Y no se daban que ellos eran los que producían muerte, ¿no? Eso acá estos ancianos y este sumo sacerdote y acusador, ellos representan a la ley, porque Pablo hablaba no en contra de la ley, sino que Pablo decía que la ley llegó hasta que Cristo fue el que satisfizo la ley, ¿no? Y eso le caía mal a los judíos. Entonces, y Pablo enseñaba que no era necesario seguir a Moisés y tampoco guardar la ley para ser salvo o para entrar en el nuevo pacto, ¿no? Sino que ahora uno entraba en el nuevo pacto por medio de la fe, no solamente por medio de la fe. Y ellos se enojaban mucho porque ellos amaban a Moisés y amaban la ley, aunque no la cumplían. Ellos hablaban todos esos ritos, toda esa ceremonia, toda esa estructura que ya no producía vida, aunque nunca produjo la ley vida, ¿no? Sino que eso producía muerte y condenación. Y ellos amaban eso. Y viene Pablo en contra de eso. Y lógicamente que estos ancianos, este sumo sacerdote representa a la legalidad. Nosotros estuvimos en la legalidad, ¿no? En un ambiente, en un sistema donde lo único que había era muerte y condenación, porque nosotros no podíamos cumplir, ¿no?, con todo lo que se nos pedía, ¿no? Y nunca, si el Señor no hubiera venido a nosotros, todavía estaríamos incursionando ese camino con la esperanza de ser salvos, pero al final nos íbamos a condenar a nosotros mismos, porque por medio de la ley nadie puede ser salvo, sino por medio de la fe. ¿Se entiende, no? Las figuras que tenemos acá. Acá tenemos el sumo sacerdote representando la ley, los sacerdotes, los ancianos que eran los que ministraban el conocimiento de la ley, y está este acusador que por medio de la ley lo único que hace es acusar a aquellos que no cumplen, y está el apóstol Pablo, que es el siervo de Dios, que vino con la verdad en sus labios y sin embargo era rechazado. Gracias le damos al Señor. Cuando nosotros entramos en este conocimiento y nos dando cuenta por medio del conocimiento que ya tenemos, que hoy estamos en un lugar de misericordia y de gracia abundante, y bueno, y entonces le amamos al Señor por eso. Porque nosotros todos estuvimos bajo la ley, menos Nico, ¿no? Y cómo sufrimos nosotros ahí, y cómo nos hicieron sufrir, cómo nos robaron años de vida, nos metieron ahí en ese conocimiento que no era vida, que era muerte y condenación, y ahí yo por lo menos tuve 18 años, mi esposa creo que estuvo 10 años, 9 años, la hermana 10 años, y fueron años terribles, ¿no? Donde no disfrutábamos la vida, no disfrutábamos nada. Pero ahora viene la gracia, ¿no? Vino por medio de la boca del apóstol Pablo, vino la gracia, y ahora nos permite vivir sin culpa, sin condenación, sin sombra, ¿no? Que todo es luz para nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 5 dice, porque hemos hallado que este hombre, en el versículo 5, estoy leyendo bien, ¿no? Sí. Que este hombre, gloria al nombre del Señor, hombre es pestilencial y levantador de sediciones, ¿vio? Él levanta sediciones, él es un contencioso, y ciertamente que lo era Pablo,
porque él contendía en contra de la ley, en contra de lo que ellos querían establecer. Pero para Dios no era un contencioso, para Dios Pablo era su siervo, ¿no? Era su enviado. Y entre todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos, ¿no? No, creo que no leí bien acá, hermano. Nazarenos. Nazarenos, sí. Entonces, porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones entre los judíos por todo el mundo y príncipe de la secta de los nazarenos, es decir, porque Jesús de Nazaret, el cual también tentó a violar el templo, y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. ¿Yo? Conforme a nuestra ley, dice. Y la ley era un ministerio de muerte y de condenación. Entonces, ¿cuál era el destino de Pablo? Si Dios no lo liberaba. La muerte y la condenación. Pero Dios estaba con Pablo, porque nosotros vemos en el capítulo 22, en el versículo, no me acuerdo cuál era, que Jesús se le aparece y le dice, ten ánimo. 23:11, y vemos que Jesús le liberó de las manos de ellos. Y nosotros, de alguna manera, el Señor nos liberó a nosotros de las manos de los legalistas. Nos liberó de ahí. Los legalistas de hoy no son como los legalistas de aquella época. Hoy, nosotros a los hermanos que quieren ser salvos por medio de la ley, ¿no? Por medio de cumplir los mandamientos, les llamamos legalistas, pero legalistas era mucho más de lo que son los hermanos. Hoy los legalistas son nuestros hermanos, ¿no? Porque ellos creen en Jesucristo, ellos recibieron a Jesucristo. En cambio, los legalistas que estaban en el tiempo de Pablo, ellos no creían en Jesús, no lo recibían a Jesús como Salvador, como Mesías. Ellos odiaban de corazón, como los judíos de este tiempo. Los judíos de este tiempo, los ortodoxos y otras ramas del judaísmo, odian a los cristianos, y si nosotros vamos allá donde ellos están, nos van a escupir en la cara y nos van a pisar. Ese es el legalista que habla la Biblia. Pero hoy tal vez estemos llamando equivocadamente legalista a los hermanos que quieren ser salvos por medio de las obras. Tal vez no tendríamos que llamarlos legalistas, tendríamos que llamarlos hermanos equivocados, ¿no? Bueno, ya vamos a encontrar por la palabra la manera de llamarlos. Pero no son legalistas en el sentido religioso cerrado como eran los legalistas en el tiempo de Pablo. Estos legalistas de hoy son salvos, son hijos de Dios, ¿no? Son nuestros hermanos, los tenemos que amar a ellos. Ahora dice en el versículo 7, mas interviniendo el tribuno, Lisias, tendríamos que verlo después eso, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, pero no dijo que ellos también estaban siendo violentos con Pablo. No, dijo que Lisias los violentó a ellos para que no lo mataran a Pablo. Y mandando a sus acusadores que viniesen a ti, del cual tú mismo juzgando podrás entender todas estas cosas de que le acusamos. Y contendían también los judíos, no solamente Tertulo contendía, sino que contendían también con él estoy en el versículo 10. Y entonces Pablo haciéndole, en el 9, contendían también los judíos diciendo ser así estas cosas. Es decir, que lo respaldaban a Tértulo en lo que Tértulo decía. Ahora nosotros vimos en el capítulo anterior, ¿no? Creo que en el 22, vimos cómo el apóstol Pablo, que tal vez en el 22 digo, ¿no? No, el anterior es el 23, pero en el 22 vimos cómo Pablo había accedido a los consejos que le había dado Santiago, ¿no? De que él demostrara a los judíos que él no estaba contra la ley,
¿Y de qué manera? Él tenía que raparse y tenía que entrar una semana de purificación. Entonces todo el pueblo iba a entender que él no estaba en contra de Moisés, ni estaba en contra de la circuncisión, ni tampoco estaba en contra de la ley. Y Pablo siguió el consejo. Pero nosotros tenemos que ver, primeramente, que Pablo, él subió a Jerusalén, según el capítulo 21, creo que es, dice que subió a adorar. Él subió a adorar, creo que lo tenemos que buscar a eso. No, creo que él subió a Jerusalén a adorar porque era la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Él subió a adorar a Dios. Esa fue la intención de Pablo. Pero después él cedió al dicho que Santiago le había pedido, ¿no? Que los ancianos le habían pedido. Él se rapó la cabeza, estuvo 7 días ahí limpiándose y purificándose conforme a la ley. Y nosotros podemos interpretar que Pablo, de alguna manera, era como que él negó la gracia, porque cedió. Pero tenemos que tener en cuenta primero que él fue a adorar a Dios a Jerusalén, pero él cedió. Bueno, pero también tenemos que saber que Pablo, él dijo, yo me hice griego con los griegos, y me hice judío con los judíos, y me hice de todo para ganar a alguno, dice, ¿no? Y entonces podemos entender que para Pablo la purificación ya había sido hecha en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros tenemos que ceder para poder hacerle entender a aquellos que son obstinados, tenemos que ceder. Por ejemplo, vamos a una fiesta. Eso es lo que me pasa a mí. Vamos a una fiesta y la gente sabe que uno es creyente, ¿no? Y dicen ahí con malicia o como burla, ¿no? Dicen, le vamos a dar un poquito de vino a este creyente, ¿no? Y bueno, y me sirven un vaso de vino y yo ya le estoy conociendo la intención y bueno, voy y me lo tomo. Pero ¿cómo? La Biblia dice que no hay que tomar vino. La Biblia no dice que no hay que tomar vino. La Biblia dice que no hay que emborracharse. Pero el Señor Jesús tomó vino. Porque sabemos que un vaso de vino no nos emborracha. No tomamos vino nosotros, yo no tomo vino. Pero para ganarlos a ellos, para que ellos puedan escuchar el Evangelio, ¿no? Entonces hicimos eso. Tomé un vaso de vino no para satisfacerme, no para volverme un bebedor de vino, sino para poder presentarles a ellos el Evangelio, porque después de que tomé el vaso de vino empezó la conversación, pero yo pensé que ustedes los evangélicos no tomaban vino, y yo le empecé a explicar. Y ahí les pude predicar el Evangelio a las personas que estuvieran ahí. Bueno, algo así hizo el apóstol Pablo. Pero también vemos en este capítulo 24, interpretamos correctamente que Pablo no se opuso en nada a la gracia de Dios, sino por el contrario. En este capítulo vamos a ver cómo él era un amador de la gracia de Dios, amador de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y amador de su mensaje. Vamos a seguir leyendo un poco entonces. Entonces en el versículo 10, entonces Pablo haciéndole al gobernador seña que hablase, respondió. El gobernador le dijo, a ver Pablo, ¿qué tienes que decir? Porque sé que muchos años, ¿no? Tenía conocimiento, que muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo satisfaré por mí. Como dicen, haré mi defensa. Porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Él subió a adorar. Él no fue a negar la fe, sino que fue a adorar. Y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso
Vamos a leerlo en la versión de ustedes mejor. El Nico, ¿me podía leer, por favor, 24:12? Dice: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, las cuales ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, y así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando uno de los judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme. Así si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídos estas cosas, bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribunal Licias, acabaré de conocer todo el asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese la libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Sí, un poquito más, hasta el 27. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, y que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, por cuanto tenga oportunidad, hasta que tenga oportunidad de llamarte. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén, amén. Entonces vemos, ¿no?, en los versículos, ¿no?, cómo Pablo da testimonio de la intención con la cual él fue a Jerusalén, ¿no? Que él fue a dar testimonio, dice. En el versículo 19, ellos deberían compadecer ante ti. Un poquito más arriba, en el 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga. Entonces Pablo, él presentó su argumento, y en su argumento él hace resaltar, ¿no?, cuál era su intención, ¿no?, que él vino para adorar y también para hacerles saber a ellos sobre la resurrección, ¿no?, y que ese Jesús que ellos habían crucificado, él había resucitado y que hoy es Señor. Ese Jesús hablaron los profetas, ¿no?, y estaba escrito en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a resucitar al tercer día. Y entonces Pablo les hablaba, cuando hablaba de la resurrección, le hablaba sobre el Señor Jesucristo, y entonces ellos, al no haber creído, se levantaron con odio contra el apóstol Pablo y lo quisieron matar en el templo, pero fue liberado por medio de este centurión. Y el centurión lo llevó al fortín, como quien dice, y ahí lo presentaron delante del gobernador. Pero él, cuando se defendió delante del gobernador, no dice: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección, del versículo 21, de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces
Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, dice Félix, le aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisas, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó el centurión que se le custodiase. Es decir, que no encontraron en Pablo un motivo para poder retenerle, ni siquiera preso. ¿No? Pablo fue un defensor, ¿no?, de su ministerio, ¿no? Él ya tenía mucha noción de su llamado. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden del llamado que ellos tienen, ¿no? Pablo fue un hombre llamado por Dios para predicar, ¿no?, acerca del Cristo resucitado, acerca de Jesús y acerca de Jesucristo. El llamado. Ahora nosotros también fuimos llamados, pero muchas veces no sabemos que fuimos llamados para un propósito, porque Dios nos llamó a nosotros para un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó? Primeramente para que seamos salvos y para que nosotros pudiéramos tener un nuevo nacimiento. Pero dentro de ese llamado también, dentro de ese propósito que tiene Dios con nosotros, es que nosotros formemos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y para eso Él nos dio un nuevo nacimiento y nos dio el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo nos enseña ahí en el 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, que por un bautismo fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Entonces, a veces nosotros, al no conocer el motivo por el cual fuimos llamados, entonces no podemos honrar el llamamiento. Nosotros pensamos que todavía tenemos libertad para vivir en el mundo, o para vivir conforme a la carne, o para vivir conforme a nuestra alma no santificada. Porque no entendemos el llamado, y eso no entendemos el llamado porque la iglesia no nos explica eso. Pero estas cosas son difíciles de explicar. Y está en cada uno de nosotros querer tener esa preocupación, querer saber por qué nosotros estamos en la iglesia, por qué Dios nos llamó a nosotros, por qué Él nos hizo sus hijos, por qué nosotros ahora podemos decir que somos salvos. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me perdonó todos mis pecados e hizo de mí una nueva creación? Eso primeramente para ser parte, para que nosotros seamos parte de Él. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora Él en el llamado, Él nos hace saber, por medio del conocimiento, nos hace saber que nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino que es el templo del Espíritu Santo. Pero el llamado no termina solamente cuando mientras que nosotros estamos acá. Aún después de nuestra muerte física, el llamado va a seguir. Y nuestro llamado es hacia arriba, por supuesto, ¿no? Porque vamos a ir al cielo con el Señor. Amén. Y después nuestro llamado, el llamado que Dios nos hace a nosotros, a todos nos hace el llamado para que podamos ser la esposa de Cristo. Pero sabemos que no todos van a ser la esposa de Cristo, porque no todos responden a ese llamado. No, porque muchas veces antes, hoy ya no se usa, pero antes la esposa, una chica, para casarse, ella iba a una persona que hacía vestido de novia, y ella tenía que quedarse quietita ahí, no, como un maniquí. Después salieron maniquíes. Ya no necesitaba la novia. No, ahora estaba el maniquí. Por lo tanto, si no le podía pinchar a la novia, pinchaba el maniquí. Pero en el tiempo que no existían los maniquíes, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, la persona que hacía el vestido, la modista. Bueno, la modista, no estaban los maniquíes, estaba la novia tenía que quedarse quietita, mientras que parada sobre una base. Bueno, en Cristo también Dios quiere que nosotros nos mantengamos en la base. ¿Cuál es la base? La base es el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos siendo vestidos de esposa, ¿no? Y el que nos viste de esposa a nosotros es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no usa maniquí, no usa a nosotros. Y a veces, cuando nosotros nos movemos, sentimos el pinchazo, movernos de la base.
no nos movemos en la base, sentimos el pinchazo y nos enojamos con Dios, ¿no? Pero tenemos que aprender a quedarnos quietos, ahí en el cuerpo de Cristo, quedarnos quietos en la iglesia, porque el lugar, ¿cómo se llamaba el lugar donde trabajaba la modista? Donde se venden vestidos de novia y todo eso, tiene un nombre eso. Bueno, pero eso es la iglesia, ustedes están en la iglesia, nosotros tenemos el llamado para ser la esposa de Cristo. Pero para ser la esposa de Cristo tenemos que vestirnos de esposa. Y para terminar, Colosenses. El vestido de la esposa se encuentra acá en el capítulo 3, versículo 12. ¿No? Primero, para vestirse de esposa, usted tiene que leer capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿no? Porque primero habla de que tenemos que despojarnos. ¿De qué tenemos que despojarnos? De la vestimenta vieja. ¿Cuál era nuestra vestimenta vieja? Dice el 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Que tenemos que despojarnos de la vida vieja. El hombre viejo es la vida vieja. El hombre viejo no es la carne, es la vida que nosotros teníamos antes. El hombre nuevo es la vida nueva que tenemos ahora, y no es la carne. La vida nueva es Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces está la vida vieja y está la vida nueva. Y la vida vieja tiene una manera, y la vida nueva tiene otra forma. Entonces nosotros primeramente tenemos que despojarnos del hombre viejo. Despojarnos del hombre viejo es de vestirnos para poder vestirnos del nuevo hombre. Creo que hay un versículo que dice así. Y entonces miramos al hombre viejo, la vida vieja. ¿Cómo estábamos vestidos antes? Dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, malas concupiscencias, avaricia que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpe palabra de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Vio cómo éramos antes nosotros? El diablo dice, pero vos sos una persona que te enojas, que te airás. No, yo ya me despojé de eso. Eso pertenecía a mi vieja vida. Yo ya no, aunque la ira está en mi carne, pero no en mí. Porque yo no estoy en la carne está en mí, ¿no? Ahora yo estoy en Cristo, en la nueva vida. Pero no decimos que la ira se va de nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús. Nosotros reconocemos la ira en la carne y nos despojamos de la ira. ¿Cómo nos despojamos de la ira? Por medio de la cruz. Porque Jesús terminó con la vieja vida. Él llevó nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, a la cruz, la crucificó, la mató, la sepultó y nunca más se resucitó. Amén, eso ya lo sabemos. Estamos hablando para las personas que nos escuchan por Facebook también, y para nuestra hermana Verónica también. Tal vez no lo escuchó nunca la hermana Verónica. Entonces nosotros teníamos la vieja vida, y en la vieja vida había ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, mentira, ¿no? La mentira acá no es una mentira verbal solamente, sino es un fingimiento de mostrar algo que no soy. Esa es una mentira. Muestro lo que yo no soy. ¿Y qué soy yo? Lo que Dios dice que soy. ¿Qué dice Dios que soy? Una nueva creación, que soy la novia, la esposa de Cristo, y entonces que tengo una vida nueva. Bueno, entonces dice, y vestíos, dice el versículo 10, vestíos del nuevo, de la nueva vida, el cual es por el conocimiento
es renovado, es decir, conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, más Cristo es el todo y en todo. Y después el 12 dice, vestido pues como escogido de Dios, ¿no? Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, 2 puntos, ¿no? Que no sé si están ahí los 2 puntos en su Biblia, creo que no está. 2 puntos, dice, de entrañable misericordia. ¿No? De ahí nos tenemos que vestir de entrañable misericordia. La misericordia es algo, entrañable es una palabra que habla de la profundidad. La misericordia tiene que estar dentro de lo profundo, por eso de entraña. ¿No? Las entrañas son los miembros del cuerpo más delicados que tenemos, más sensibles que tenemos dentro de nosotros. Nuestras entrañas, lo más profundo, lo tenemos que vestirnos de entrañable misericordia. Eso tiene que estar adentro. Esas adentro, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿No? Tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad. Es decir, la benignidad usted puede entender que tenemos que tener un sentimiento, un pensamiento y unos hechos que hablen de eso, que nosotros ahora somos benignos. Cuando nosotros manifestamos estas cosas, estamos manifestando la vida nueva. Y cuando nosotros manifestamos la vida nueva, estamos manifestando a Cristo en nosotros. Porque ahora Cristo vive en mí y vive en usted también. ¿Y cómo lo damos a conocer a Cristo? Vistiéndonos del nuevo hombre. Entonces, vestido pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Humildad de mente significa. La humildad no es caminar con la cabeza agachada, ¿no? Sino tener un pensamiento humilde de nosotros mismos, ¿no? De mansedumbre. ¿Vio de qué nos tenemos que vestir? De tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros. Y sí, no soportándonos, perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y para terminar, hermano, estamos leyendo el 24, ¿no? Que el apóstol Pablo, en este capítulo 24, nosotros vemos cómo él defendió su posición, su ministerio, su llamamiento. A eso es lo que estábamos hablando. Nosotros también tenemos que defender el llamamiento. Tenemos que entender para qué Dios nos llamó. Nos llamó para que nosotros seamos su esposa, ¿no? Y nosotros ahora representamos, cuando nosotros nos presentamos, nosotros estamos representando a nuestro esposo, ¿no? Porque ¿cómo se conoce al esposo? A través de la esposa. Según lo que hable la esposa, es el esposo, ¿no? ¿Vio? En la casa también. Por eso a mí me tienen bien visto, porque mi esposa siempre habla bien de mí. Gloria al nombre del Señor. No, ella cubre todas mis imperfecciones. Y bueno, eso es lo que tiene que hacer la esposa. La esposa no puede hablar mal de su marido. Tiene que hablar, ¿no? Porque ella está presentándose como ayuda idónea, ¿no? Entonces Pablo era algo así. Pablo, él tenía un ministerio, ¿no? Que él lo único que quería hacer es exaltar a aquel que lo llamó, ¿no? Agradar a aquel que lo llamó. Y a veces la iglesia no entiende cuál es el rol de la iglesia, cuál es su llamamiento, cuál es su ministerio, ¿no? Y al no entender, entonces, en vez de honrar el nombre del Señor, cometemos los mismos errores que cometieron los judíos en el capítulo 2 de Romanos, que ellos eran para vergüenza, ¿no? Como dicen. Romanos capítulo 2, versículo... El nombre de Dios será blasfemado a causa de ellos. Sí, pero el versículo, amor. 2:20.
que el nombre de Dios era blasfemado por causa de ellos, ¿no? Por causa de los judíos. El nombre de Dios era ridiculizado, era burlado, ¿no? Porque ellos se presentaban ellos como un pueblo desobediente a la ley de Dios, ¿no? En vez de ser obediente a la ley, ellos se presentaban como desobedientes. ¿No lo encontramos, hermano? Sí, en el 24. Dice, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles como está escrito, ¿no? Entonces nosotros estamos para honrar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. No podemos nosotros hacer que el nombre del Señor sea ridiculizado o burlado, y eso depende de cómo nos vistamos nosotros, ¿no? Tenemos que entender para qué Dios nos llamó, para que el mundo pueda honrar el nombre del Señor a través de el vivir que nosotros tenemos, el pensamiento que nosotros tenemos. Y eso no lo podemos hacer si seguimos con la vida vieja. Tenemos que deshacernos de la vida vieja, ¿no? Por medio de la cruz, y vestirnos de la nueva vida. Por eso el apóstol Pablo fue ejemplo en eso. El apóstol Pablo no fue un hombre que menospreció su llamamiento ni su ministerio. Él honró su llamamiento y su ministerio. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre de Dios. Disculpe, hoy fue un poquito largo, pero está muy lindo el tema, hermano. Padre amado, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias por lo que aprendemos de ti, Señor. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos a entender nuestro llamamiento. Amén. Gracias. Ayúdanos a entender, Señor, dónde estamos parados. Que somos de gran valor para ti, Señor. Porque tú eres el Padre. Amén. Y tienes un hijo. Gracias. Y como Padre, tú amas a tu nuera, Gloria. ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Amén. Y está tu hijo ahí, que tiene su esposa, y tú amas a su esposa, porque es la esposa de tu hijo. Y Señor, ayúdanos que el nombre del Señor, de tu hijo, no sea ridiculizado ni burlado, Señor. Queremos dar un hermoso mensaje con respecto a nuestra unión con Cristo. Señor, vístenos, porque sabemos por el tipo y la sombra que el que nos viste es el Espíritu Santo. Gracias. Vístenos, Señor, de todas las virtudes de Cristo para honrar al Señor. Padre, bendice a los hermanos en esta nueva semana que comienza. Prospéralos en abundancia, Señor. Señor, bendícenos a nosotros también aquí en nuestro hogar, a nuestros hijos, Señor, y bueno, ten cuidado de nosotros, Señor, y llévanos a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Iba a poner acá, hermano. Acá, bien. Pero